habréis visto en el programa, ahora toca la mesa de trasplante, que va a estar dedicada al manejo de las alteraciones del calcio y del fósforo en el paciente trasplantado renal. Bueno, este problema quizá haya estado un poco así dejado de lado durante un cierto tiempo, parece que tapado por otros problemas que parecían más propios de los trasplantes, las infecciones, los tumores, estas cosas, la inmunosupresión, pero bueno, últimamente ha vuelto a resurgir el interés que tiene, ya que se trata de un problema pues, muy frecuente en estos pacientes, un problema que supone un importante impacto sobre la mortalidad, también sobre la calidad de vida, ya que estas alteraciones se van a ir manifestando a lo largo de la evolución del trasplante y suscita un gran interés porque bueno, todavía queda mucho por conocer acerca de sus mecanismos fisiopatológicos, de su tratamiento y demás. Y muestra de este interés es que hace 4 años la Sociedad Española de Nefrología publicó un documento de consenso sobre este tópico, las alteraciones del metabolismo calcio-fósforo en el trasplante renal. Y bueno, pues para hablar de ello tenemos la suerte de contar con quien yo creo que es uno de los nefrólogos de referencia en este campo, el doctor José Vicente Torregrosa, del Hospital Clínico de Barcelona, autor de una copiosa literatura científica al respecto, al que sin duda todos habéis tenido ocasión de escuchar en alguna charla o leer alguna de sus comunicaciones. Y bueno, así por poner un ejemplo, bueno, pues participó, por supuesto, como colaborador con un artículo especial en el documento de consenso que acababa de mencionar y además es el primer firmante del documento de la Sociedad Española de Nefrología sobre las alteraciones del metabolismo calcio-fósforo en la enfermedad renal crónica. Entonces, bueno, pues no sé quién mejor que él para hablar de todas estas cosas. Gracias de verdad por invitarme a esta reunión tan fraternal, porque yo creo que hacía tiempo que no estaba en una reunión que parece tan amigable y en la que uno se siente tan a gusto. Y además pues me has permitido volver a Lugo, que hacía, no sé, como mínimo, como estábamos comentando ahora, 25 años que no había pasado por aquí. Y nada, sin más, voy a intentar ajustarme lo mejor que pueda al tiempo. Ya has visto que he cambiado ligeramente el título, me comentaste hablar del calcio y fósforo, he introducido un poco el tema óseo, he reducido la parte de seguimiento a más largo plazo, que también es interesante, pero quizá he pensado que la dejo para otra ocasión, así tengo la oportunidad de que me puedas volver a invitar. Y bueno, y si no, vendré yo pagándomelo, no te preocupes. Tenemos una mujer de 59 años que va a recibir un segundo trasplante de un paciente con muerte encefálica. Y esta señora tiene unos antecedentes médicos varios, pero que quizá los más relevantes es que era un lupus, que ya lo conocía desde los 21 años, que había recibido muchos esteroides, que empezó diálisis a los 39 años, que a los 41 recibe un primer trasplante de muerte encefálica, que desgraciadamente pierde cuando tenía 56 años por un rechazo crónico, tenía un PRA del 50% y una menorrea. En diálisis, en el momento del trasplante, previo a este segundo trasplante, estaba recibiendo captores de fósforo, concretamente acetato cálcico, 500 miligramos 2 veces al día y sevelamer en cada comida. Recibía también cinacalcet 60 miligramos al día. En el momento del trasplante tenía esta analítica, una PTH 370, un calcio de 9,1 normal, un fósforo de 5, unas fosfatasas alcalinas razonablemente normales, con unos valores normales de 25 y la inmunosupresión fue consistente hemoglobulina, tacrolimus, micofenolato y esteroides. A los 10 días del trasplante, la analítica nos muestra una más que buena función renal, con un calcio de 10,4, un fósforo de 1,9, unas fosfatasas alcalinas que diríamos que son más o menos normales. Tenemos una radiografía dorsolumbar que no tiene fracturas y una densitometría que nos habla de un T-score que se mueve entre 1,8 y -2, depende del área que nosotros miremos. Y ante esto nos queda la pregunta, la cuestión, el interrogante: ¿nos parece normal? ¿No nos parece normal? ¿Cuáles son los problemas que se nos avecinan? Y como esto es muy grande, pues tampoco puedo preguntar individualmente, pero ¿alguien es capaz de adivinar algún problema? Pues dar un grito. Si no, ya os los digo yo. ¿Es todo normal? ¿Detectáis algo que pueda ser
sugestivo de que va a pasar algo o de que está pasando algo. Han pasado 10 días. ¿El calcio es normal? Quizás es un poco elevado. ¿El fósforo es normal? Tampoco, quizás es un poco bajo. ¿Y la densitometría? Pues bueno. Pero claro, la otra pregunta es, ¿y por qué le pedimos una densitometría? Y quizá, basándome en estos 3 hallazgos, voy a intentar en los próximos 30-35 minutos, intentaré mejor 30 que 35, desarrollar las alteraciones que quizá son las más relevantes después del trasplante renal o las que podemos manejar hoy en día de una mejor manera, como son la hipercalcemia, la hipofosfatemia y la pérdida de masa ósea y, consiguiente, mayor riesgo de fracturas. La pregunta primera de todas es ¿cómo está la calcemia después del trasplante renal? Pues hay diferentes trabajos, tampoco creáis que hay tantos, pero que nos muestran que aproximadamente el 7% de los pacientes tienen hipercalcemia en los primeros meses, quizá probablemente en el primer año. También depende del punto de corte, porque hay trabajos que nos hablan de hipercalcemia a partir de 10,2 o de 10,5 o de 10,3. Esto es un trabajo de fuera, el trabajo nacional, recogida de datos nacional. Vemos absolutamente lo mismo, el 7% de los pacientes tienen un calcio corregido por encima de 10,3, es decir, más o menos entre el 7 y el 10% de los pacientes van a tener hipercalcemia. ¿Y por qué se produce esta hipercalcemia? Pues bueno, es relativamente fácil de deducir. Se produce sobre todo por los valores de PTH previos al trasplante. Los valores de PTH que el paciente tiene en el momento que llega al trasplante. Vimos que esta paciente tenía unos valores prácticamente normales. No debería tener hipercalcemia. Ahora bien, estos estudios que nos hablan de los valores de PTH son estudios que están hechos antes del armamentario que tenemos ya en los últimos años y sobre todo del cinacalcet. ¿Y qué pasa cuando tenemos pacientes con cinacalcet? Pues que los pacientes con cinacalcet, si nosotros interrumpimos el cinacalcet en el momento del trasplante, son pacientes que van a tener más hipercalcemia que los pacientes que no llevaban cinacalcet. No es un problema del cinacalcet, el problema es que los pacientes que están con cinacalcet son pacientes que tienen una PTH más severa y sobre todo los pacientes que tienen más de 60 miligramos, que es algo que ya observamos nosotros y que se ha seguido ratificando en la literatura. Es decir, cuando el paciente está tomando altas dosis de cinacalcet, probablemente es porque tiene mayor severidad del hiperparatiroidismo y a pesar de que tenga la PTH correcta en el momento del trasplante, probablemente y casi con toda seguridad va a desarrollar hipercalcemia si nosotros interrumpimos el cinacalcet, que es lo que le ocurría a esta paciente que estaba recibiendo 60 miligramos de cinacalcet. Y por otro lado, también no hay que olvidar que esto puede persistir en el tiempo y puede persistir en el tiempo en función de la PTH que teníamos en el momento basal. Cuanto más elevada es la PTH en el momento basal, cuanto mayor es la severidad del hiperparatiroidismo en el momento basal, más va a persistir con el tiempo a lo que habíamos observado nosotros y que además hicimos estas curvas, que esto es un trabajo relativamente reciente, son pacientes con PTH superiores a 500, con PTH severas o relativamente severas en las primeras semanas del trasplante, les hacemos una curva sigmoidal, vemos qué ocurre al año que las volvemos a repetir la curva y las oscilaciones son mínimas, es decir, prácticamente persiste casi igual. Si un paciente que tiene una PTH elevada en el momento del trasplante o que no está controlada, difícilmente se va a controlar a pesar de que mantenga función renal correcta. Otro mensaje, contrólala bien antes, intenta controlarla antes del trasplante porque difícilmente se va a controlar después. Y esto no solo ocurre en el primer año, en la misma recogida nacional vimos que la PTH actual, y cuando hablábamos de PTH actual, era la PTH que teníamos a los 4, a los 5, a los 8 años del trasplante, se correlacionaba con la PTH que teníamos a los 12 meses y se correlacionaba con la PTH pretrasplante, es decir, mayor severidad pretrasplante, mayor severidad con el tiempo. Y otro detalle, quizá para mí importante, que quería resaltar, entre otras de las correlaciones, es la correlación con la vitamina D. Y esto sobre todo porque estamos hablando de vitamina D nativa.
porque tenía una buena correlación con la 1,25, pero una mayor correlación con los valores de 25 hidroxivitamina D. Es decir, que deberíamos mantener valores correctos de vitamina D si queremos evitar tener persistencia del hiperparatiroidismo con el tiempo. Bueno, pues ya vemos que tenemos hiperparatiroidismo que puede persistir, que tenemos un porcentaje de pacientes entre el 7 y el 10% que tienen hipercalcemia. ¿Tiene esto consecuencias? Pues claro, si no tiene ninguna consecuencia tampoco pasa nada ni deberíamos preocuparnos en exceso. Pero bueno, el hecho de tener la PTH elevada tiene algunas consecuencias. Por ejemplo, que persiste la pérdida de masa ósea o que no se llega a recuperar. Este trabajo, que en su momento la verdad es que no le dimos demasiada importancia, y ya tiene 20 años, son pacientes que lo que veis, el de la curva verde, son los que tienen hiperparatiroidismo, eran pacientes naive para esteroides, eran pacientes que estaban en un protocolo de ciclosporina en monoterapia. Y ahí es donde sí observamos realmente las diferencias entre tener la PTH elevada y no. Y estábamos hablando de valores de 240. Es decir, los pacientes por encima de 240 persistían o tenían más dificultad en recuperar la masa ósea que se pierde siempre en los primeros meses después del trasplante renal. Pero ya no solo es esto, sino que hay mayor cantidad de calcificaciones tubulointersticiales. Esta otra, que es el que llamamos Purple Study, porque hemos estado observando en todas las biopsias de protocolo y tenemos una gran correlación con la PTH, sobre todo cuando hay hipercalcemia y todavía más cuando encima tienes hipofosfatemia y le das fósforo a estos pacientes, tienen más calcificaciones que tampoco tenemos claro en qué se traducen a largo plazo. Pero realmente son pacientes que tienen un porcentaje muy elevado, significativamente mayor de calcificaciones. También hemos visto calcificaciones ureterales y no en más de una ocasión, pacientes con PTH elevada o pacientes bien controlados que les suprimes el cinacalcet y les hacen un efecto rebote. O también este caso, que fue muy llamativo, de una paciente que a los pocos días del trasplante tenía una PTH de 3.000 y nos hizo un tumor pardo que se quedó absolutamente tetrapléjica y que pudimos recuperar. Y ante esto, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Sabemos que tenemos un porcentaje de hipercalcemia, sabemos que esto tiene sus consecuencias y cómo podemos tratarla. Bueno, pues se nos plantean 3 alternativas, que es no hacer nada, puede ser correcta, depende de la situación, utilizar calcimiméticos, utilizar paratiroidectomía. Bueno, nosotros en nuestro protocolo decimos no hacer nada, excepto que la hipercalcemia sea superior a 11 o que sea una hipercalcemia superior a 10,5 repetida durante más de 6 meses, es decir, en los primeros 6 meses más de 10,5 probablemente deberíamos hacer algo y sobre todo también si la hipercalcemia es sintomática, podría ser discutible. Respecto a los calcimiméticos, ya llevan muchos años utilizándose, vuelvo a recurrir a trabajos españoles, una recogida retrospectiva y lo que sí que vimos es que baja el calcio, bajan la PTH y suben el fósforo. Es decir, si actuamos sobre la PTH, frenamos la PTH, nos va a disminuir el calcio y se nos va a aumentar el fósforo. Inicialmente había bastantes, insisto, desde hace por lo menos 10 años, trabajos en la literatura. Y por último, este prospectivo randomizado internacional comparado con placebo y vemos cómo el calcio baja significativamente, se controla con los calcimiméticos. Y además, también tenemos experiencias a largo plazo, y en este caso eran 5 años y probablemente más, tenemos pacientes con muchos más años controlados con el calcimimético, con unas dosis razonables de 30 miligramos, pero ante esto también me surge otra pregunta, o no surge otra pregunta. ¿Vamos a estar utilizando cinacalcet para siempre? ¿Vamos a tener a los pacientes utilizando cinacalcet durante años y años? Realmente, bueno, puede que sí, puede que no, tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, y a raíz de algunos trabajos y en algunos en los que se ha observado que aproximadamente el 50% de los pacientes al cabo de un año se han controlado, si les suprimes el cinacalcet mantienen el control, pues decidimos hacer este algoritmo, que también lo publicamos hace tiempo y que la verdad es que seguimos con él, es decir, los pacientes que tienen el calcio elevado, se les damos cinacalcet y lo mantenemos durante al menos 12 meses, 6 meses, mantenemos un año
como mínimo. En función de lo que nos ocurra, si a los 6 meses no está controlado, aumentamos la dosis a 60 miligramos y esperamos otros 6 meses. Si no está controlado, enviamos al paciente claramente a una paratiroidectomía porque, entre otras cosas, tampoco se tolera demasiado bien, sobre todo pacientes que además están con micofenolato, etcétera, etcétera. Si el paciente se controla, pues intentamos jugar 6 meses sí, 6 meses no, y después de un periodo razonable que se mueve, si vamos sumando entre 2 o 3 años que no lo hemos controlado, le enviamos a paratiroidectomía. Afortunadamente, son pocas las paratiroidectomías que llegamos a hacer, pero sí que algunos pacientes los enviamos a paratiroidectomía. Y bueno, ¿es mejor la paratiroidectomía? Depende. Este es otro trabajo que también hicimos juntos con José María Cruzado, pacientes randomizados paratiroidectomía versus cinacalcet. Bueno, los pacientes con cinacalcet se controlaba al 67%, la paratiroidectomía al 100%. Ahora bien, tuvimos episodios de hipocalcemia con la paratiroidectomía, algunos de ellos que requirieron hospitalización, efectos secundarios como disfonía, bueno, riesgos que no tienes con el cinacalcet. Ciertamente la PTH fue significativamente menor con la paratiroidectomía y el fósforo subió más, pero también es cierto que sube la creatinina cuando practicamos la paratiroidectomía y tampoco tenemos claro por qué ni cuáles pueden ser las consecuencias. Esta revisión, que es interesante, pues nos compara un grupo que no hacían nada con un grupo que trataron con cinacalcet, con otro con paratiroidectomía. Y evidentemente en el que no hicieron nada continuaban los síntomas, en el que no hicieron nada tuvieron fracaso renal y tuvieron más éxitos. En los que practicaron paratiroidectomía o les dieron cinacalcet, todo este cuadro lógicamente se controló y lo único que sí que observamos diferencias en cuanto a las necesidades de suplemento de calcio, al síndrome del hueso hambriento, problemas con la herida o a las recidivas con la paratiroidectomía. Bueno, podemos optar por uno o por otro, quizá lo más prudente sea iniciar el tratamiento con cinacalcet y si no tenemos respuesta, pasar a paratiroidectomía. Esto es mi resumen de esta parte. Las ventajas de la paratiroidectomía: controlas muy bien el calcio, pero puede disminuir el filtrado glomerular, tienes más riesgo de hipocalcemia, los riesgos quirúrgicos y la recidiva, que cuando las analizas a largo plazo observas que no es nada despreciable y prácticamente 1/3 de los pacientes tienen recidiva del hiperparatiroidismo. Por contra, el cinacalcet te controla el calcio, es seguro, puede con el tiempo reducir el tamaño glandular, hoy no hemos hablado de esto, tampoco tenemos tiempo. El inconveniente es que a veces la tolerancia no es la más razonable, sobre todo en pacientes que, insisto, con otras drogas y que necesitas en muchos casos un tratamiento persistente. Bueno, este es el problema quizá más importante. Los otros ya son más leves. La hipofosfatemia, bueno, depende. ¿Cuánto porcentaje de hipofosfatemia tenemos? Pues estamos hablando prácticamente de lo mismo. Tenemos un porcentaje de un 6-7% de pacientes que tienen hipofosfatemia después del trasplante renal. Estas son medias de resultados. ¿Y de qué depende el que tengan hipofosfatemia? Depende de dos cosas fundamentales: de los valores de FG23 previos al trasplante y de los valores de PTH. Los dos juntos son los que más condicionan la hipofosfatemia. Este trabajo lo hicimos y nos pareció interesante. De hecho, ha sido la tesis de la Joana. Los pacientes, introdujimos pacientes que estaban trasplantados de vivo en prediálisis, que tienen unos valores de FG23 relativamente bajos, comparados con trasplantados de vivo, pero que ya estaban en diálisis. Fijaros las diferencias. Estamos hablando de unas medias de 3.000 versus una media que no llegaba a 1.000. Al cabo de 30, 90, sobre todo 90 días, prácticamente era igual, pero estos hacían más hipofosfatemia y la hipofosfatemia era más persistente, sobre todo en los primeros meses. Y la PTH, que también disminuía, si observáis, persiste más elevada en el tiempo en los pacientes en diálisis y es la que condiciona la hipofosfatemia en el tiempo. Inicialmente el factor principal, como vimos, era el FG23 junto con la PTH, pero sobre todo el FG23. A partir del 6º mes el FG23 es normal en prácticamente todos los pacientes y si persiste la hipofosfatemia se debe
a la PTH elevada. Pero al contrario de lo que ocurría con la hipercalcemia, en este caso sí que tenemos una clara relación con la función renal. A mejor función renal, más hipofosfatemia, lo cual es lógico. Si tenemos un paciente con función renal deteriorada, difícilmente elimina fósforo y no tenemos hipofosfatemia, y en peor estadio, peor porcentaje o menor porcentaje de hipofosfatemia. Y la hipofosfatemia, una vez más, tiene efecto negativo sobre el hueso, genera apoptosis de los osteoblastos, vamos a tener menor formación de hueso. Y también, sobre todo, si damos tratamiento, nos aumenta el riesgo de calcificaciones. Y, de hecho, la administración de fósforo oral no debería ser lo más aconsejable, aunque algunas veces o muchas veces no tenemos más remedio que dar fósforo. Y este trabajo de Paco Caravaca, que ya tiene muchos años, cuando administras fósforo, lógicamente te sube la PTH, te disminuye el 1,25, y si ahora miramos el FG23, que en aquel momento no lo podían mirar, aumenta significativamente el FG23, con lo cual, cuanto más fósforo le das al paciente, más FG23, más PTH, menos 1,25, más eliminación de fósforo por la orina, y aumenta claramente la eliminación. Consigues medio arreglar la fosfatemia, pero si haces biopsias renales te vas a encontrar con muchas calcificaciones secundarias. La otra alternativa que en estos momentos tienes puede ser el empleo de cinacalcet, y hemos visto que el cinacalcet sube el fósforo en los pacientes con hipofosfatemia. Y nosotros tenemos experiencia también en pacientes en el post-trasplante inmediato, con 30 miligramos al día durante 6 meses. Consigues corregir el fósforo sin necesidad de añadir fósforo oral en 27 pacientes, y posteriormente, una vez se normaliza, una vez que has contrarrestado los efectos, lo más probable es que no necesites seguir con el tratamiento con cinacalcet y estos pacientes mantengan un fósforo razonablemente bien. Y ya por último, en los últimos menos de 10 minutos, espero, un flash sobre la pérdida de masa ósea y fracturas, porque es algo que tampoco tenemos en demasiada consideración y hay que pensar que es importante. O sea, revisamos más de 1.000 pacientes y la prevalencia es del 12%, sobre todo para fracturas periféricas. También es cierto que las lumbares algunas veces se te escapan, es decir, tenemos bastantes fracturas. Y tenemos bastantes fracturas por diferentes mecanismos. Al inicio, altas dosis de esteroides, que lógicamente lo que nos hacen es disminuir la formación ósea, que además nos hacen aumentar la PTH, por lo tanto, disminuimos la formación ósea, aumentamos la resorción ósea. Si nosotros estamos administrando anticalcineurínicos, también per se nos la aumentan. Nos disminuyen el calcitriol, que lo solemos tener disminuido. Aumentamos la PTH, aumentamos la resorción. Hemos visto que el fósforo tenía un efecto negativo sobre la formación ósea. Si tenemos hiperparatiroidismo, hipofosfatemia, secundaria al hiperparatiroidismo, secundaria a los valores elevados de FG23, tenemos toda una serie de factores que lo que nos están haciendo es que formemos poco hueso y perdamos o destruyamos mucho hueso. Por lo tanto, y sobre todo en los primeros meses después del trasplante renal, es cuando hay que controlar, vigilar a estos pacientes y evitar que tengan una máxima pérdida o que tengan la mínima pérdida de masa ósea, si queremos protegerlos de que tengan fracturas a largo plazo, como ahora veremos. Y además hay otro factor que lo observamos también en esta revisión, es que los pacientes con valores deficientes o insuficientes de vitamina D nativa también tienen más fracturas, es decir, la vitamina D nativa, tener valores normales de vitamina D, tiene su relevancia para evitar las fracturas. ¿Qué podemos hacer para prevenirlas, incluso para tratarlas, depende del momento? Pues tampoco tenemos tantas alternativas, aunque sí que las tenemos. Vitamina D y calcio o fármacos, sobre todo antirresortivos, los bifosfonatos o el denosumab. En cuanto a la vitamina D y calcio, pocos trabajos en la literatura, todos antiguos, pero la verdad es que funcionan. Hay trabajos con alfa-calcidol versus placebo. Vemos que sobre todo a nivel de hueso cortical, a nivel de cuello femoral, previenen la pérdida de masa ósea, incluso la llegan a mejorar. Otro trabajo, también español de Armando, calcitriol versus placebo, a nivel de columna lumbar se nota menos porque eran pacientes que estaban con esteroides. A nivel de cuello femoral sí que se observa que con el calcitriol
recuperaban, incluso no perdían. Es decir, en pacientes de no elevado riesgo, probablemente el mero hecho de administrar vitamina D y calcio, y además teniendo en cuenta que son pacientes que reciben esteroides, nos va a permitir prevenir pérdida de masa ósea. Y si no, pues tenemos la opción de los bifosfonatos. No voy a entrar en todos los trabajos, esta es una revisión del año pasado que me ha parecido interesante. Y bueno, ¿qué ocurre con la administración de bifosfonatos? Pues a nivel de columna lumbar, en los 12 primeros meses, en todos los trabajos, también hay uno nuestro, mejora la densidad mineral ósea. A nivel del cuello femoral, en la mayoría de los trabajos, en los 12 primeros meses, mejora la densidad mineral ósea. Bueno, pues está bien, mejoramos la densidad mineral ósea, pero esto se traduce en que se mejoren las fracturas, porque si lo único que mejoramos es la densidad mineral ósea, que es lo que a veces acabamos observando en los trabajos, sería discutible tratarlos o no tratarlos. Pero cuando han analizado las fracturas, hay menor número de fracturas en los pacientes que habían sido tratados con bifosfonatos. Es decir, probablemente sí que tenemos un efecto beneficioso. Y hay algunos datos, y nosotros los observamos en los pacientes que habíamos tenido incluidos en estudios randomizados, además comparados con placebo, ciegos, a los 5 años los hemos revisado y eran pacientes que habían recibido solo tratamiento durante el primer año. En algunos casos, por ejemplo, con pamidrato, la primera semana y a los 3 meses y ninguna otra dosis. Y observamos que los pacientes con bifosfonatos tenían un porcentaje significativamente menor de fracturas respecto al grupo que había recibido placebo. Insisto, son pacientes que solo habían recibido bifosfonatos o 2 dosis endovenosas o dosis orales durante el primer año. No hace falta seguir tratamiento indefinidamente. El momento de mayor riesgo son los primeros meses, lo hemos visto, es cuando baja la masa ósea, sobre todo encima si les damos altas dosis de esteroides. Por lo tanto, intentemos evitar esta pérdida en los primeros meses y no hace falta estar persistentemente con tratamiento, que probablemente solo con esta maniobra vamos a evitar bastantes fracturas a largo plazo. Y además, por mecanismos, y es verdad que tienen un cierto grado de inmunomodulación, los pacientes tratados con bifosfonatos parece que tienen menos rechazos, además confirmados con biopsia. Bueno, esto ya sería entrar en algo más discutible porque nuestro objetivo en este caso es prevenir la pérdida de masa ósea. Y por último, una diapositiva del denosumab. No voy a explicar los mecanismos, tampoco es el momento. Ya sabéis que es un anticuerpo monoclonal que respecto a los bifosfonatos la ventaja que tiene es que no se acumula en hueso. Como tal anticuerpo actúa directamente como si fuera un análogo de osteoprotegerina. Insisto, no lo explicamos, pero se administra subcutáneo y este trabajo con la administración en el momento del trasplante y a los 6 meses, la administración es cada 6 meses, igual que en población general, observan que los pacientes con denosumab mejoran masa ósea respecto a los pacientes que recibían calcio y vitamina D, que pierden algo, luego vuelven a recuperar. Los de denosumab también estaban recibiendo calcio y vitamina D, es decir, calcio y vitamina D yo creo que prácticamente siempre dosis bajitas, pero el denosumab se mostró efectivo y probablemente incluso sea más seguro que los bifosfonatos. Ahora bien, estos pacientes también es cierto que por algunos mecanismos que desconocemos tienen mayor porcentaje de infecciones urinarias. Y ya casi acabando, pues entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos manejamos con esto? Pues estos son los algoritmos, que son los algoritmos que prácticamente son los algoritmos de la SEN, con algunas modificaciones que espero que acabarán siendo incorporadas en el futuro, pero bueno, los pacientes que reciben esteroides creo que deberíamos darles vitamina D, es igual que sea calcitriol o facalcidol, con un poquito de calcio. Los pacientes que no reciben esteroides, pues podemos prácticamente, a no ser que tengan la PTH muy elevada, en cuyo caso lo que trataremos es la PTH, no necesitan reposición. Ahora bien, si los pacientes son pacientes de riesgo, y pacientes de riesgo son mujeres, sobre todo con amenorrea, que son desgraciadamente la mayoría, varones mayores de 60 años, pacientes con fracturas previas,
con altas dosis exteriores de esteroides previas, como habéis visto en la paciente ejemplo, con PTHs elevadas o con PTHs muy disminuidas, o que pensemos que van a recibir altas dosis de esteroides, deberíamos practicarle una DEXA. Si no tiene osteoporosis, probablemente con el manejo de la vitamina D y calcio sería suficiente. Si tiene osteoporosis y la PTH es superior a 60, porque si es inferior a 60, quizá lo que deberíamos plantearnos es dar teriparatide. No voy a entrar en ello, podemos comentarlo luego. Podemos darles bifosfonatos, cualquiera de ellos. Hay experiencias con risodonato, con alendronato, con pamidonato, 2 dosis, una en el momento del trasplante, otra a los 3 meses. Con ivandonato lo mismo, 3 miligramos en los primeros días y luego a los 3 meses. O la alternativa que hemos visto del denosumab. En resumen, lo que sí me gustaría que os quedara claro, como mínimo, en mis mensajes, son que la hipercalcemia es importante, que tenemos entre un 7 y un 10% dependiendo de la severidad del hiperparatiroidismo, que tiene consecuencias negativas sobre el hueso y sobre el injerto renal y que podemos manejarlo como mínimo manteniendo valores correctos, adecuados de vitamina D y, sobre todo, cinacalcetis si fracasa paratiroidectomía. La hipofosfatemia también lo observamos con un porcentaje similar, depende sobre todo del FG23 de la PTH y en este caso de la función renal. Deberíamos evitar altas dosis de fósforo en su manejo y quizá el cinacalcet nos puede ayudar. Y respecto a la pérdida de masa ósea y las fracturas, que la prevalencia no es nada despreciable, un 10 o un 15%, sobre todo periféricas, y que para prevenirlas lo más importante es mantener valores adecuados de vitamina D, controlar la PTH, evitar en lo posible altas dosis de esteroides. Si somos capaces de tener a los pacientes con dosis inferiores a 5 miligramos, e incluso sin esteroides, seguro que nos vamos a evitar el problema, y si no, emplear fármacos antirresortivos. Y esto es todo, y yo creo que ya me avisan de que es la hora, así que muchísimas gracias. Bueno, me autoaviso, ¿eh? Pues, como me pasó con una enferma, me entero de que hace una litiasis, una neuropatía obstructiva del injerto, ¿no? Entonces, esto... porque las cosas es que parece que van por separado, pero van todas juntas, ¿no? Sí, sí. Hombre, es muy fácil hacer esquemas, no es tan fácil muchas veces llevarlo a la práctica. La verdad es que en el caso que planteas, probablemente la secuencia más correcta, lo cual no quiere decir que tenga que ser esta, sería darle bifosfonatos y yo normalizaría la vitamina D, que no va a cambiar en gran manera las cosas, pero sí le daría bifosfonatos, porque probablemente si le damos bifosfonatos conseguiremos disminuirle ligeramente el calcio. Si tiene la PTH nos mejorará más la masa ósea y en segundo término, ya cuando llevemos unos meses, como mínimo 6 meses o probablemente un año, me plantearía, si no se controla la hipercalcemia, valorar el cinacalcet, pero inicialmente le daría bifosfonatos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Mira, yo tenía una pregunta acerca de esa gran utopía que es la biopsia ósea en vuestro centro. ¿En qué pacientes la solicitáis? Segundo, ¿quién os la realiza? Y tercero, ¿qué es lo más importante? Si tenéis un patólogo de referencia que os la vea. No tenemos un patólogo. No la solicitamos nunca. La verdad es que hubo un tiempo que las hacíamos, pero bueno, hace 15 o 20 años, porque además las hacía yo, y tenemos todavía la máquina ya, pero llegó un momento en que las leíamos los viernes, pero leer una biopsia eran 4 o 5 horas y aquello era inviable. Y también es verdad que llegamos a la conclusión de que tampoco nos aportaba tanto como pueda parecer, porque entre las fosfatasas alcalinas, la PTH, te puedes más o menos manejar. Es verdad que no siempre aciertas, pero tampoco te cambia tanto la actitud terapéutica, porque si tú tienes una enfermedad, y esto ya se ve, una enfermedad ósea dinámica, y se te ocurre darle bifosfonatos, como esa dinámica, los bifosfonatos tampoco hacen nada en el hueso, porque no tienen capacidad de entrar en el hueso. Y además acaban mejorando las fracturas, por lo tanto, bueno, pues si a pesar de tener la dinámica le doy bifosfonatos y me mejora las fracturas, no me coma demasiado el tarro. Y luego el otro problema con las biopsias es que ahora puedes tener una enfermedad ósea dinámica o todo lo contrario, pero de aquí de 6 meses
no será dinámica. Entonces, o yo lo trato y digo, ¿y ahora dónde estoy? Claro. Y no puedes estar repitiendo biopsias permanentemente, es decir, que tiene relativamente poco valor. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo también te voy a hacer una pregunta, Vicente. Mira, una alteración que se ve así con cierta frecuencia en los trasplantados son niveles de magnesio tirando abajo. La hipomagnesemia muy severa no es habitual, pero un poquito bajo sí. Y el magnesio, bueno, aparte de todos los anuncios de televisión que nos están recomendando colágeno con magnesio y triptófano con magnesio, todas estas cosas, pero bueno, sí que se acompaña de algunas alteraciones en la formación de calcitriol, disminución de la PTH, etcétera. ¿Crees que esos niveles bajos podría tener algo que ver con la enfermedad ósea que se produce en los pacientes estos? Sí, hay que corregirlo, no hay que corregirlo, en qué niveles hablaríamos, etcétera. Claramente sí. Claramente sí, y además se ven sobre todo en los pacientes que llevan anticalcineurínicos, los que llevan emetor no desarrollan hipomagnesemia. Yo creo que hay que corregirlos y además cuando los corriges se te mejora la PTH y la masa ósea también, es decir, hay que corregirlos claramente. Muy bien, yo también tengo, bueno, hay preguntas. A ver, Rafa. Esa nos sigue preguntando. A mí una de las cosas que me preocupaba es qué bueno estamos haciendo con eso, ¿no? con dar el cinacalcet, por ejemplo. Y quería oír algún comentario de este trabajo que hicieron, un trial randomizado, que a un grupo de pacientes le daban cinacalcet desde el principio y a otro no. Lo que veían es que el calcio estaba más bajo en los pacientes que tomaban el cinacalcet, pero no había ningún otro cambio a lo largo de un año en cosas esenciales como la función renal, ni las fracturas, ni nada, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas veces que quieres tratar cosas porque parece que pueden ser buenas, pero yo creo que si no se hace un estudio randomizado para darle a unos uno y a otros no, es difícil saber si lo que estamos haciendo de verdad es útil o no. Y lo que sí que estamos haciendo es darle muchos fármacos a los pacientes que además todos tienen algún efecto y desde luego es muy latazo tomarlos. Quería que me analizaras esto. Que yo estoy de acuerdo en que tenemos que intentar, sobre todo evitar en lo posible los fármacos, pero es cierto que estos trabajos son, como has dicho, trabajos a un año. Y realmente a un año, a no ser que sea algo muy severo, es difícil observar resultados. Y cuando los miras a 4 o 5 años las cosas son diferentes. Y tampoco tenían biopsias seriadas en estos casos. Y cuando se hacen biopsias seriadas sí que se observan diferencias de cuando tienes el calcio controlado, cuando no lo tienes. ¿Cuál puede ser la repercusión a 5 años? Pues en ello estamos y yo creo que se están observando diferencias. Creo que sí que deberíamos controlar el calcio porque seguro que estoy convencidísimo que a 5 años tendremos mejor función renal en los que hemos controlado el calcio que en los que no. Y probablemente menor número de fracturas. En este momento no te lo podría decir, pero el estudio le falta un año y tal y como veo los resultados, casi seguro que sí. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces... No sé si tiene cigarro. Espera. Vale, no, venga. Tienes tiempo de una si no te enrollas mucho, ¿eh? Venga. Muy corto. Bueno, Vincent, como siempre, un placer escucharte. Sabemos bien que por los estudios de Mares-Wolf, los niveles bajos de vitamina D y los niveles altos de FG23 producen mayor mortalidad en los pacientes. Me sorprende, bueno, la vitamina D la podemos controlar si el paciente no es proteinúrico, porque si tiene proteinuria perdemos mucha vitamina D en la orina. La clave es que si corriges la vitamina D, ¿cómo corriges o cómo frenas el FG23? Porque aunque lo ves, nosotros medimos índice de excreción de fósforo y sabemos que ya desde el principio tienen unos niveles de excreción de fósforo muy altos, de tal manera que no sé, porque por mucha vitamina D que des y el cinacalcet, y no has mencionado nada del paricalcitol porque supongo que algo tendrá que jugar también el paricalcitol en esta patología. A mí me gustaría saber cuál es tu idea o qué alternativas podemos tener para frenar ese FG23 que quizá es el punto pivotal junto con el cloto que disminuye y demás, ¿no? De cara al fósforo, de momento no tenemos ninguna alternativa. Paricalcitol no lo he mencionado porque no hay ningún trabajo respecto a masa ósea y simplemente con proteinuria, que también era muy light. No sé, ahora cuando tengamos los anticuerpos anti-FG23 en estas circunstancias que no son las de prediálisis, valdría la pena planteárnoslo y es algo que nos falta
un año. De momento no podemos hacer más. Gracias.